Mauricio Córdoba y Pablo Ramírez en Twitter Café. Café de Radio Valparaíso, por supuesto siempre atentos a todo lo que está ocurriendo. Lo destacaba nuestro anterior invitado, Octavio Tapia, respecto de lo que vamos a conversar con nuestro invitado a esta hora, que es una arista distinta del trabajo en la Constituyente. También hubo una campaña ahí respecto, por supuesto, de lo que se está trabajando en esta materia en nuestro proceso de la Constitución. Hubo una campaña ahí que nos va a explicar nuestro invitado a esta hora. Lo saludamos, el profesor Isaías Rojas. Él es profesor de la Universidad Técnica Federico Santa María, profesor de física. Isaías, ¿cómo te va? Un gran abrazo, gracias por acompañarnos en el Twitter Café, Isaías. Hola, muy buen día, Mauricio, Pablo, ¿cómo están? Felicitaciones por ese reconocimiento de la audiencia, significa que producen contenido de calidad para la ciudadanía, así que mis felicitaciones por ello y también contento de que me hayan invitado a venir a conversar de estos temas que son para nosotros tremendamente importantes, a pesar de que tal vez el ciudadano común y corriente puede decir a mí en qué me afecta esto, ¿no? Y eso justamente lo podemos conversar ahora. Sí, claro, Isaías, queremos partir de lo más básico. Hubo una campaña de ustedes, ¿no es cierto?, respecto del rol que tiene Chile en la astronomía mundial. Tú eres también un maestro, un conocedor de la astronomía, y había un punto ahí clave que se discutía en la Constituyente, que te voy a pedir que nos expliques desde lo más básico hasta el momento que se está viviendo con esta norma ahí en este proceso constituyente, Isaías. Sí, claro, Mauricio, no hay problema, te cuento. Mira, ocurre que Chile tiene una posición estratégica a nivel mundial en el ámbito de la astronomía. La única área en la cual Chile publica a nivel de un país desarrollado en el ámbito de la astronomía. Y entonces nos parecía pertinente consagrar a través de la Constitución una protección de los cielos oscuros. Eso significa, por una parte, proteger efectivamente para la astronomía, es decir, entender que el cielo nocturno oscuro es un patrimonio de la humanidad y que Chile en particular tiene un rol relevante. Dentro de los próximos años Chile va a alcanzar el 50% de la capacidad telescópica del mundo. Perdón, actualmente tiene el 50% y dentro de pocos años vamos a tener el 70% de la capacidad telescópica del país. Es por ello que no es irrelevante el tema de la protección de los cielos y pensamos que esto no puede depender de la buena voluntad de los políticos en el futuro, sino que a través de la Constitución debíamos dejar consagrada esta protección. Pero adicionalmente a eso, la protección de los cielos no es solamente una cuestión astronómica, sino que también es una cuestión medioambiental, porque la contaminación lumínica afecta de muchas maneras no solamente al ser humano, sino que también a los ecosistemas. Afecta, por ejemplo, la migración de las aves, afecta también a las especies marinas que viven cercanas a la costa, afecta incluso al ritmo circadiano del ser humano y hay antecedentes bastante fiables de que también afecta en varias enfermedades, incluso algunos cánceres. Es decir, la protección del cielo oscuro no es solamente una cuestión de astronómica, sino que también es una cuestión de salud pública, de protección de los ecosistemas y también económico, porque cuando estamos iluminando el cielo estamos despilfarrando energía que se puede ahorrar si es que iluminamos de manera correcta. Conversando con algunos constituyentes que rechazaron esta norma el sábado anterior, no este último sábado, sino que el anterior a este, que la norma pasó por la convención 2 veces, me decían, bueno, yo lo rechacé porque oscurecer las ciudades significa fomentar la delincuencia, y nada más lejano que eso, sino que significa no dejar de iluminar, sino que iluminar de manera correcta, de manera justamente proteger el medio ambiente y también el cielo oscuro. Claro que sí, Isaías Rojas, profesor de la Universidad Técnica Federico Santa María. Tremendo tema. Antes de darle la palabra a Pablo, Isaías, ¿qué pasó en la Constituyente con este tema? ¿Qué es lo que se viene ahora? Bueno, nos costó muchísimo. Comenzamos a trabajar en este tema más o menos a principios de año con la Sociedad Chilena de Astronomía, la Fundación Cielos de Chile, la Oficina de Protección de los Cielos del Norte y nuestra constituyente del Distrito 7 de la provincia de Valparaíso San Antonio, Camila Zárate, que estaba justamente coordinando la Comisión de Medio Ambiente.
Entonces comenzamos un trabajo con el equipo de Camila Zárate y estas organizaciones astronómicas o vinculadas con la astronomía para tratar de ver de qué manera podíamos incidir con un artículo en la Constitución. Bueno, este trabajo nos llevó a un artículo que era bastante potente y que iba en el informe que fue rechazado, el último informe que fue rechazado por el Pleno de la Convención Constitucional. Es decir, logramos poner un artículo en la Comisión de Medio Ambiente que fue al Pleno a ser votado, pero ese informe completo fue rechazado por el Pleno de la Convención Constitucional. Entonces eso significó que volvió a la Comisión de Medio Ambiente y en la Comisión de Medio Ambiente tuvieron que literalmente podar ese informe de manera de dejar los temas mínimos que pudieran ser aprobados por el Pleno. Esto ocurrió el sábado antes pasado, que volvió el informe de reemplazo al Pleno de la Convención. Yo estuve ese día sábado todo el día en la Convención Constitucional. Y ocurre que el artículo 30, que era el que había quedado de la protección de los cielos, fue rechazado. Es decir, claro, no fue rechazado, sino que no fue aprobado. O sea, es decir, tuvo votos más del 50%, pero menos de los 2/3, que son los 103 votos. Creo, si no me equivoco, fueron 82 votos. Nos faltaban 22 votos para que el tema quedara en la convención, y eso significó que tuvimos que hacer una campaña muy dura en la última semana para que el último sábado, que el día sábado pasado, que se terminaba el borrador de la Constitución, alcanzara a entrar este artículo. Y fue un trabajo bien duro. Cristina Dorador, como constituyente de la segunda región y además muy involucrada en estos temas, levantó un hashtag. Por otra parte, la Comunidad Astronómica Nacional también estuvo grabando videos, publicando en redes sociales y tratando de que los constituyentes nos escucharan, porque las argumentaciones de los constituyentes que rechazaron mostraban una profunda ignorancia. Eso significó que tuvimos que escribir correos. A mí en particular me respondió Atria y Baza por correo electrónico, y el sábado pasado, estuve en la convención literalmente tratando de ir constituyente por constituyente, que tenía la lista de los que se habían abstenido y los que habían rechazado, tratando de convencerlos de la relevancia de esto. Y afortunadamente a las 6:30 de la tarde se aprobó este artículo, así que es parte del borrador de la nueva Constitución, así que estamos súper contentos por eso. Oiga, sí, Pablo, adelante. Isaías, para poder entender bien y explicarle a la gente qué es la contaminación lumínica, no es que se vaya a quedar, tal como dijiste tú, a oscura la ciudad, sino que es mejorar la calidad de la luz que se va a emitir en las ciudades a través de las diferentes compañías, porque hay algunos que las ciudades son iluminadas, pero de otro tipo de capacidad de luz, porque para poderle explicar a la gente, no es que la ciudad se vaya a quedar oscura, sino que hay que cambiar la calidad de la emisión de la luz. Exactamente, Pablo, va exactamente en ese sentido. El objetivo no es iluminar menos las ciudades, sino que iluminarlas bien. Iluminarlas bien significa que nosotros no necesitamos que la noche sea el día, que uno pueda salir a la calle, abrir un libro y ser capaz de leer un libro en mitad de la calle, porque a nadie le sirve esa cantidad de luz, que afecta, además, como comentaba hace un rato, al ritmo circadiano, es decir, el ciclo de sueño. La luz blanca, que es la luz LED que se está implementando por razones de eficiencia, es tremendamente dañina justamente en el ámbito del ciclo de sueño del ser humano, porque la luz blanca contiene una importante componente de luz azul. Y la que nosotros no necesitamos es la luz azul en la noche, porque la luz azul afecta, como les decía, por una parte el ciclo de sueño. Cuando vemos luz azul no nos da sueño, y eso es tremendamente relevante, sobre todo en una sociedad en la cual no estamos durmiendo en promedio las 8 horas que deberíamos dormir. Entonces se requiere cambiar el tipo de luminaria, primero que iluminen hacia abajo, no hacia arriba. Cuando uno ve, por ejemplo, edificios públicos iluminados de abajo hacia arriba, lo que se está haciendo es iluminar el cielo, y eso no se necesita. Lo que se necesita iluminar es el suelo. Entonces es tanto la dirección, el tipo de luminaria y también el tipo de luz que se utiliza. La luz cálida es la que nosotros necesitamos en la noche, no necesitamos la luz blanca, y con las intensidades que correspondan. No es necesario que parezca de día en la noche. Oiga, Isaías, esto también nos lleva a que la infraestructura domiciliaria, en el fondo la de las calles, sean como ciudades inteligentes, que en algunos sectores se necesita más luz, en otros se necesita menor intensidad, y a través de los diferentes sistemas tecnológicos se vaya adecuando la iluminación dentro de las ciudades. Bueno, Chile está bastante avanzado en este ámbito, justamente gracias a la protección de los cielos que tiene el Norte Grande. Es decir, ya se conoce muy bien cuál es el tipo de luminaria correcta, cómo se tiene que iluminar, y lo que se requiere ahora es que cada licitación de iluminación pública, por ejemplo, pase por estos criterios técnicos,
que en la actualidad no se está considerando, por ejemplo, para las regiones como la nuestra, sino que se considera para el norte. Pero también, por ejemplo, la mayor cantidad de contaminación lumínica no viene del usuario del domiciliario, sino que viene primero de las calles, como les comentaba, de los edificios públicos, pero principalmente también de la minería. La minería en el desierto del norte, a pesar de tener los observatorios muy cerca, son una importante fuente de contaminación lumínica. Cuando uno mira las imágenes satelitales, se ven unos faroles enormes en mitad del desierto y son justamente las obras mineras. Así que no se trata tal vez de implementar ultra tecnología para que las luces se vayan regulando, no, basta con ya aplicar la normativa y lo que se sabe en la actualidad de lo que requiere protección del tipo de luz y de la forma en que hay que iluminar. Oiga, Isaías Rojas nos acompaña acá en el Twitter Café de Radio Valparaíso, profesor de física de la Universidad Técnica Federico Santamaría. Isaías, ¿qué otro tipo de normas están vinculadas en esta temática o las propias del capítulo del medio ambiente, que también tú, por ejemplo, y la gente que trabaja contigo, estaba atenta a lo que ocurría, para que nos comentes un poco también de otras normas que están presentes acá en este borrador, Isaías? Sí, bueno, el borrador afortunadamente ya está disponible porque hay mucha desinformación, mucha información falsa, errónea que está circulando. Así que es importante que todas las personas que puedan y quieran descarguen el borrador de la nueva Constitución. Son 100 páginas, así que tampoco es poco. Y vamos buscando los temas que nos interesan. Como son archivos PDF, uno puede buscar las palabras específicas. Si uno pone, por ejemplo, ciencia, científico y cosas de ese estilo, encuentra las normas específicas que están relacionadas con la ciencia en particular, que es, dicho de paso, la única vía al desarrollo. No hay ninguna forma de que Chile llegue a ser un país desarrollado exportando más vino, exportando más salmones, exportando más árboles. La forma de llegar al desarrollo es a través de la ciencia y tecnología y de la educación, por cierto, que se aprobó un artículo de educación, en realidad son un par de artículos sobre el tema de educación que son tremendamente importantes para caminar hacia el desarrollo. Yo les puedo contar algunas cosas que buceando acá por el documento de la Constitución encontré. Por ejemplo, página 43, artículo 107. El Estado debe adoptar una administración ecológicamente responsable y promover la educación ambiental y científica mediante procesos de formación y aprendizajes permanentes. En la página 60, el artículo 167, que habla del Estado regional. De las competencias de la región autónoma son competencias de la región autónoma. Y listo, una serie de cosas, entre ellas el punto número 5, que dice desarrollo de la investigación, tecnología y la ciencia en materia correspondiente a la competencia regional. Es decir, ahora las regiones van a poder desarrollar la propia ciencia de su propio interés. En la página 87, el artículo 253, el tercer inciso, dice: el Estado reconoce y garantiza el derecho de las personas a beneficiarse del progreso científico para ejercer de manera libre, autónoma y no discriminatoria sus derechos sexuales y reproductivos. La ley regulará el ejercicio de estos derechos. Después, en el artículo de educación, el artículo 281 en la página 97, todas las personas tienen derecho a la educación. La educación es un deber primordial e ineludible del Estado. Después define la educación, dice: la educación es un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida, indispensable para el ejercicio de los demás derechos y para la actividad científica, tecnológica, económica y cultural del país. Aquí hay un tremendo reconocimiento del rol que tiene la educación tanto para el desarrollo del país como también el hecho de que las personas se pueden formar durante toda su vida. Después hay protección, por ejemplo, del territorio antártico, en el ámbito también de la investigación científica. Por ejemplo, el artículo del que estábamos hablando hace poquito rato, la contaminación lumínica, la página 109, artículo 330. Es deber del Estado contribuir y cooperar internacionalmente en la investigación del espacio con fines pacíficos y científicos. El Estado impulsará medidas para conservar la atmósfera y el cielo nocturno según las necesidades territoriales. Y así, bueno, después está derechos de autor, también los trabajos científicos, el desarrollo científico va a estar protegido por derechos de autor. El rol del Estado en la investigación científica también está declarado en la Constitución. Y, por ejemplo, respecto a la innovación del Estado, el último artículo que les voy a mencionar dice: es deber del Estado utilizar los mejores avances de la ciencia, tecnología y conocimiento e innovación para promover la mejora continua de los servicios públicos. Es decir, en este proyecto de Constitución, que tiene que ser votado en un par de meses más, aparece la ciencia nombrada varias veces, cosas que no es en la actual Constitución, que no está. Es decir, esta es una Constitución
no será la constitución perfecta, no es la constitución tal vez que queríamos la mayoría, pero es la constitución que se logró a través de un proceso democrático y donde pudimos elegir representantes. Y en este proyecto hay cosas muy, muy positivas, por lo menos en el ámbito científico, en el ámbito educacional. Claro que sí, Isaías. Hay un tema clave acá que lo conversábamos con nuestros invitados, lo conversamos siempre, el tema de la necesidad de educar, de transmitir información concreta respecto de lo que tiene este borrador, más allá de la discusión ideológica, política. Ahí también tú como profesor, con tu grupo de académicos, también tienes una labor muy importante que estoy seguro la van a hacer, Isaías, ¿eh? Sí, de hecho hemos estado desplegándonos dentro de lo posible porque leer la Constitución tampoco es fácil. Bueno, hemos tenido harta práctica en estos últimos años respecto a entender qué es la Constitución, cuál es su finalidad, cómo la importancia de la redacción. No es lo mismo promover que estimular, por ejemplo, no es lo mismo decir que es un deber del Estado. Son cuestiones súper relevantes y hemos estado participando. De hecho, el fin de semana estuve en una feria justamente científica constituyente que organizó la Municipalidad de Villa Alemana, informando justamente de estas mismas cosas que estamos conversando. Y no es fácil porque hay un montón de prejuicios respecto del trabajo que han hecho los constituyentes. Pasamos de una queja que había hace solo un par de meses diciendo que los constituyentes no hacían nada, a que ahora la gente se está quejando que la Constitución es extremadamente larga. O sea, no hay forma de darle gusto a todo el mundo, pero lo que yo sí puedo decir, desde mi opinión, es que el borrador de la nueva Constitución es muy robusto. Por cierto que todavía le falta un refinamiento, que es justamente lo que van a hacer las últimas comisiones, sobre todo la Comisión de Armonización, y ver cómo se va a implementar esto en la Comisión de Normas Transitorias. Pero ya tenemos un borrador que nos da una clara muestra hacia dónde vamos, lo que muchas veces nosotros protestamos en las calles cuando después de octubre del 2019 que estuvimos en las calles. Muchas de las cosas que uno escuchaba que se pedían en las calles están recogidas en el borrador de la Constitución, de esta nueva Constitución. Estimado Isaías, gracias por este contacto, profesor Isaías Rojas. Muchas gracias. Profesor de Federico Santamaría, nos pone al día en un área que tal vez para muchos sea desconocida, pero que tiene tremenda trascendencia. Isaías, estamos en contacto en cualquier otro momento para seguir hablando de este y otros tantos temas. Cuídate mucho. Muchísimas gracias. Que esté muy bien, hasta luego. Chao, hasta pronto. El profesor Isaías Rojas acá explicándonos estas áreas complejas a veces, pero muy importantes, y que también tienen vínculo con el texto, el borrador de la Constituyente. Y es un tema bastante potente, sobre todo para las compañías mineras, que también están en las partes, casi a la misma altura donde están los observatorios en este país, en la zona norte. Correcto. Y ahí está el tema medioambiental, la preocupación de que las compañías mineras no contaminen lumínicamente a estos observatorios. Tremendo tema, también se lo contamos acá en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Nos vamos.